Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. Hace algunos años atrás escribí esta canción que les invito a que cantemos juntos. Toda gloria y toda majestad, diseñador del universo, desde su trono eterno nos miró y vino aquí como cordero. Entre nosotros quiso caminar, buscando al más necesitado. Hasta un leproso pudo abrazar. Llevó mi herida en su costado. Él que lavó mis pies, siendo rey, en su mesa me dio de comer, me hizo caminar sobre el mar, el único que quiero adorar. Con alto precio Él nos valoró, nos dio su vida y su cansancio. Él hizo al débil fuerte en su poder y vio en el pobre un heredero. Él que lavó mis pies, siendo rey, en su mesa me dio de comer, me hizo caminar sobre el mar, el único que quiero adorar es Jesús, mi Rey, el que mi victoria es, y es sobre todo. El que lavó mis pies, siendo rey, en su mesa me dio de comer, me hizo caminar sobre el mar, el único que quiero adorar. Yo quiero adorar, yo quiero adorar.
adorarte, Jesús. Te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón. Aquí estamos, con la espada en nuestras manos, todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie, luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. Ya el otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera llegará, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia, conscientes de que siempre habrá un mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Aquí estamos. Los recuerdos se me agolpan en la mente, y en algún momento tu figura emerge. No sé cómo, pero siempre, siempre estás presente en el tiempo y el lugar. Aquí estamos, nuestro paso aún es firme a tu lado. Nuestros ojos ya te miran caminando, casi casi ya te tocan nuestras manos. Llegaremos hasta ti, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia, y conscientes de que siempre habrá mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. La Biblia contiene los relatos de varias caminatas que los seres humanos han tenido con Dios. Desde el Antiguo Testamento encontramos que Adán y Eva caminaron con Dios en el huerto cuando soplaba la brisa fresca de la tarde. Más adelante en la historia bíblica vemos a Moisés y el pueblo hebreo caminando por el desierto
y Dios cubriéndolos con una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Josué y los israelitas, creyendo que Dios estaba con ellos, caminaron en obediencia rodeando los muros de Jericó una y otra vez. Ya en el Antiguo Testamento vemos entonces a Dios caminando con varios personajes y luego Dios se hizo carne. Y en el Nuevo Testamento vemos que Jesús llamó a sus discípulos para que lo siguieran. Y estoy seguro de que cuando los discípulos le dijeron que sí a Jesús, no sabían ni dimensionaban todo lo que implicaría caminar junto a Él. Hoy nos acercaremos a la caminata más intensa, intrigante, confusa, compleja y a la vez milagrosa, que está registrada en el Nuevo Testamento. Una caminata que pasa del triunfo sobrenatural al aparente fracaso natural del discípulo. Exploraremos la historia en la que Jesús camina sobre las aguas con Pedro, en aquella tormenta nocturna en el lago de Galilea. Esta historia nos muestra lo que implica seguir a Cristo, aún en medio de la circunstancia más difícil, cuando parece que todo se está hundiendo, perdiendo y llegando a su final. De este acontecimiento aprenderemos que necesitamos sabiduría para discernir que Jesús está cerca. Requerimos la sensibilidad para escuchar su llamado a caminar sobre lo que parece imposible. Debemos tener el coraje de salir de la barca y creerle a Jesús. Y también comprender que cuando nuestra fe decae, fallamos y nos hundimos, el brazo extendido de Cristo nunca fallará y nos sacará de las aguas más turbulentas de la vida. Al estudiar este pasaje de las Escrituras, haremos un énfasis especial en que hay 3 momentos específicos que son claves para entender cuál es el mensaje de Dios para nosotros en este relato. Y he tratado de dejar plasmados estos 3 momentos desde el título de esta predicación: antes, durante y después de la tormenta. Por favor, repitan este título conmigo en sus casas: antes, durante y después de la tormenta. Antes, es decir, el momento previo a la tormenta, cuando los discípulos son dirigidos a encontrarse con ella. Durante, es decir, el momento en el que los discípulos se encuentran ya en medio de la tormenta. Y después, me refiero a el momento en el que los discípulos se percatan de que la tormenta ha cesado. Cada uno de estos 3 momentos nos deja un compendio de lecciones maravillosas que nos llevarán a fortalecer nuestra fe en Cristo. La experiencia de los discípulos en la tormenta puede ser un aliciente para nosotros cuando atravesamos las tempestuosas pruebas de la vida, las cuales parecen hundirnos por completo. Y vamos a leer el texto sagrado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 14, versículos del 22 al 33. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y que se adelantaran a la otra orilla, mientras Él despedía a la multitud. Luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo. La barca ya estaba a la mitad del lago, azotada por las olas, porque tenían el viento en contra. Pero ya cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron: ¡Un fantasma! Pero enseguida Jesús les dijo: ¡Ánimo! ¡Soy yo! ¡No tengan miedo! Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo:
hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres Hijo de Dios. Y este es el punto número 1. Rumbo a la tormenta. Todo es parte del plan divino. Me refiero a ese momento previo en el que, sin que necesariamente nosotros lo sepamos, Dios se dispone a encaminarnos hacia una prueba en la que Él tratará personalmente con cada uno de nosotros. Vemos en el relato que Jesús envió deliberadamente a sus discípulos para que se encontraran con la tormenta. En el versículo 22, la primera palabra que encontramos es enseguida, que puede traducirse también como inmediatamente. Y este término conecta el relato que antecede con el que sigue a continuación. Tanto el Evangelio de Mateo como el de Marcos y el de Juan nos dejan claro que la tormenta en el lago de Galilea sucedió justo después del milagro de la alimentación de los 5,000. Entonces el sentido es, inmediatamente después de la alimentación de los 5,000, Jesús hizo. Por favor, repitan conmigo, hizo en sus casas. Muy bien, hizo. Este término griego tiene el sentido de obligar, de forzar. Es decir, Jesús obligó, forzó que sus discípulos entraran en la barca y que se adelantaran a la orilla mientras Él despedía a la multitud. Al parecer no hay atajos ni extravíos, tampoco desvíos para evitar la tormenta cuando Dios en su soberanía divina se determina a enviarnos rumbo a ella. Él tiene un plan que trasciende nuestro entendimiento. Ahora, ¿cómo se dieron los sucesos? ¿Por qué Jesús tuvo prisa para despedir a sus discípulos? ¿Cuál era la urgencia y por qué obligó a sus discípulos a retirarse de esa manera? La multitud estaba eufórica y emocionada porque Jesús los había alimentado absolutamente a todos hasta saciarse. Pero no solamente los alimentó milagrosamente, también los sanó de sus enfermedades y dolencias. Por fin el Mesías que tanto habían esperado estaba allí curándolos y dándoles de comer. Tanto así que Juan nos da este detalle. Cuando Jesús se dio cuenta de que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Seguramente ese fue el motivo por el cual Jesús se apresuró a despedir a la multitud y a obligar a sus discípulos para que partieran en la barca. Él quería evitar que la multitud lo proclamara como un rey a la manera de este mundo. Jesús en la tentación del desierto había rechazado los reinos de la tierra y la gloria de estos. Él más adelante también diría que su reino no es de este mundo. Y al forzar a sus discípulos a subirse a la barca para que partieran, Jesús hizo varias cosas. Los alejó de la multitud, cuyos propósitos no eran espirituales y por ende no estaban conforme a la voluntad de Dios. Si los discípulos se hubieran quedado, no cabe duda de que se hubieran dejado llevar por los deseos mundanos, políticos y nacionalistas de aquella multitud. Los apóstoles todavía eran discípulos inmaduros. Discutían por quién de ellos era el más importante y por quién sería el mayor. Por lo que un levantamiento popular les hubiera sido sumamente atractivo. Aún no habían comprendido plenamente los planes de Cristo, que eran muy diferentes a los de la multitud. Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Recordemos que años más tarde, el aguijón en la carne de Pablo, es decir, su padecimiento físico, crónico, fue también un freno divino para su envanecimiento y su soberbia. Cuando un ministerio es realizado para complacer a las masas o cede a la tentación de la demagogia, se cae en el absurdo de creer que se les sirve a Dios yendo en contra de su voluntad y siguiendo la corriente del mundo. Además,
Jesús les dio a sus discípulos la oportunidad de que reflexionaran sobre el verdadero significado de lo que acababa de suceder en la multiplicación de los peces y los panes, donde ellos habían participado y alimentado a la multitud, pero no habían sido llamados a ser los protagonistas ante la multitud, sino los siervos de la multitud. Jesús dice en Mateo 20, 26, el que entre ustedes quiera ser grande, deberá servir a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, deberá ser su esclavo o siervo. Después de aquella gran victoria de la alimentación de los 5,000, los discípulos fueron enviados a una gran prueba. Seguramente Jesús quería ajustar la perspectiva de ellos, darles enfoque y formarles carácter. Vemos en el relato que Jesús oró por sus discípulos. En el versículo 23 dice, luego de despedir a la gente, subió. El Evangelio de Juan nos da a entender que Jesús huyó al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo. Los evangelios nos cuentan cómo una y otra vez, especialmente en los momentos más relevantes de su ministerio terrenal, Jesús solía orar a su Padre Celestial. Recordemos que tiempo atrás, al inicio de su ministerio, antes de escoger y llamar a aquellos 12, Jesús oró toda la noche. Y ahora que estos mismos 12 van rumbo a la prueba, hacia una terrible tormenta, Jesús también ora por ellos. Casi al final de su ministerio, tiempo más adelante, antes de ser arrestado, Jesús oró por sus discípulos. De hecho, es tan importante para Dios que sepamos que Jesús oró por sus seguidores, que la oración más larga registrada en el Nuevo Testamento es hecha por el mismo Jesús dirigiéndose a su Padre Celestial y ocupa todo el capítulo 17 del Evangelio de Juan. En el versículo 20 dice, pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Si tú crees en Jesús, Dios ha dispuesto que puedas saber que estas palabras son la oración de Jesús por ti, antes de dar su vida para nuestra salvación. Ahora bien, Cristo oró por nosotros antes de morir en la cruz, pero luego de resucitar y ascender al cielo, continúa intercediendo por nosotros. El apóstol Pablo dice en Romanos 8:34, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Entonces Cristo, siendo el Dios preexistente, jamás se olvidó de nosotros. Al momento de crearnos, Él ya había dispuesto a entregar su vida para salvarnos. Siendo el Verbo encarnado, vino a buscarnos porque nos habíamos perdido. Y estando ahora exaltado hasta lo sumo, sigue intercediendo por nosotros. Esta es la más inmensa certeza de que el Dios soberano cumplirá su propósito eterno en ti y en mí. El autor de Hebreos escribió, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Es decir, aferrémonos a la fe que profesamos. El sumo sacerdote de Israel traspasaba el velo para entrar al lugar santísimo. Jesús al morir rasgó dicho velo. Y luego, después de resucitar y ascender al cielo, traspasó los mismos cielos para interceder por nosotros a la diestra de su Padre. El versículo 15 de Hebreos 4 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Por favor, repitan conmigo, compadecerse. Ya volveremos a esa palabra. De nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Es decir, soportó todos los niveles de tentación y prueba, pero sin pecado. La palabra compadecerse tiene el sentido de sufrir con alguien y expresa el sentimiento de alguien que conoce el dolor y por eso puede identificarse con el que está padeciendo. Acerquémonos pues
confiadamente al trono de la gracia, donde a la diestra del Padre Cristo intercede por nosotros para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios conoce nuestras necesidades, nuestro sufrimiento y siente nuestras cargas. Una vez llegamos al ojo de la tormenta, podemos confiar en que Jesús nos ha llevado hasta allí no para destruirnos, sino para hacernos crecer y transformarnos. Podemos estar seguros de que Él nos sostiene y ora por nosotros. Punto número 2. En medio de la tormenta, Jesús se hace evidente para cumplir con su propósito. La tormenta sucedió porque los discípulos estaban en la voluntad de Dios y no como en el caso de Jonás por haber desobedecido a Dios. En la Biblia encontramos que hay dos tipos de tormentas. Las tormentas de corrección, como la que experimentó el profeta Jonás. Estas suceden cuando Dios nos disciplina y nos hace volver a su voluntad. Y también vemos las tormentas de perfección. Estas suceden cuando Dios nos ayuda a crecer y a aumentar nuestra fe. Por favor, no pierdan el detalle de que los discípulos estaban en una tormenta por haberle obedecido a Cristo, quien apresuradamente los obligó a subirse a la barca y adentrarse en el lago de Galilea. Algunos cristianos erróneamente creen que la obediencia a la voluntad de Dios forzosamente aplacará la tormenta, pero la realidad es que no siempre es así. Jesús nos dijo que en este mundo tendríamos aflicción y muchas veces nuestra obediencia a Dios nos llevará a estar en medio de la tormenta. Estar en el lugar donde Jesús te quiere no significa que siempre habrá bonanza. Las tormentas son parte de su voluntad soberana también para nosotros. No mucho tiempo atrás, Jesús había probado a sus discípulos en una tormenta anterior, cuando Él estuvo en la barca con ellos y se quedó dormido en medio de la tempestad. Por cierto, esta es la única ocasión en la que encontramos que Jesús duerme en el relato de los evangelios. Pero ahora la prueba era aún mayor, porque Jesús no estaba en la barca con ellos. Cuando estemos en una tormenta, debemos recordar que ya sea para corregirnos o para perfeccionarnos o incluso para ambas cosas simultáneamente, Él en su soberanía nos ha puesto allí y ha prometido no dejarnos ni desampararnos. Asimismo, no debemos olvidar que en medio de nuestra infidelidad, Él permanece fiel. Vemos en el relato entonces que Jesús fue hacia ellos cuando más lo necesitaban. La barca ya estaba a la mitad del lago, azotada por las olas porque tenían el viento en contra. El Evangelio de Juan, escrito por un pescador experto, nos da el detalle de que estaban a unos 25 o 30 estadios de la costa, es decir, a unos 5 o 6 kilómetros de la orilla. Asimismo, Juan nos hace notar que no era un viento cualquiera, sino un gran viento. Versículo 25, pero ya cerca del amanecer, en el texto griego dice más a la cuarta vigilia de la noche, lo cual implica un momento entre las 3 y las 6 de la mañana. Esto significa que habían estado luchando por sobrevivir durante varias horas en medio de la tormenta, en la oscuridad, pero Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. En el relato de Marcos dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Recordemos que por lo menos 7 de los 12 discípulos de Jesús tenían algún conocimiento de navegación y pesca. Sus capacidades llegaron al límite. Su autosuficiencia terminó. Sus fuerzas se agotaron. Pero Jesús se hizo presente de una manera en la que nunca ellos se imaginaron que lo haría. Más de 25 años más tarde, Pablo escribió, amados hermanos,
pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. Nuestro sometimiento y servicio a Cristo no nos eximen de pruebas, problemas y dificultades. Pero Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios dice a través del profeta Isaías, alrededor de 700 años antes de Cristo: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Para el momento en el que este texto de Isaías fue escrito, Dios ya había abierto el Mar Rojo, el río Jordán, y años más tarde libraría a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego. Y la buena noticia es que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El relato continúa diciéndonos que Jesús ayudó a sus discípulos a reconocerlo en medio de tanta confusión y desesperación. Versículo 26, cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron: ¡un fantasma! El inmenso poder del Dios creador se hizo manifiesto cuando Jesús caminó sobre las aguas y los discípulos pensaron que era un fantasma. Ahora bien, ¿los discípulos creían en Jesús? La respuesta es absolutamente sí. ¿Y los discípulos creían en fantasmas? Y la respuesta es técnicamente no. La creencia en fantasmas era común a nivel popular en la antigüedad, pero contradecía las enseñanzas judías más conocidas. La desesperanza de los discípulos los llevó a no ser congruentes con su religión ni con la realidad divina. Pero enseguida Jesús les dijo: ánimo, soy yo. Literalmente en griego dice ego y mí, es decir, yo soy. Jesús afirma su divinidad con las mismas palabras dichas a Moisés unos 1500 años atrás, desde la zarza ardiente en el Éxodo, cuando dijo: yo soy el que soy. No tengan miedo. La tormenta no se había calmado aún, pero era el momento para que sus corazones se calmaran y dejaran de temer. Noten cómo hasta este punto la circunstancia no ha cambiado. Están azotados por las olas, en la oscuridad de la noche. Pero aún con esas circunstancias difíciles, Jesús los invita a tener ánimo, a saber que Él está presente y a que no tengan miedo. En otras palabras, se puede tener ánimo en medio de la tormenta porque Jesús está con nosotros. Se puede dejar de temer en medio de la tormenta porque Jesús está presente, aunque la tormenta no haya cesado. Ahora, ¿por qué caminó Jesús sobre las aguas? Para mostrarle a sus discípulos que aquello a lo que le temían era la vereda para que Él se manifestara a ellos como nunca antes lo había hecho. Las tormentas nos acercan más a Jesucristo y Jesucristo nos enseña cómo aquello que a nosotros nos está hundiendo, Él puede tenerlo bajo sus pies e incluso invitarnos posteriormente a que esas olas que nos golpean la cabeza ahora puedan también estar bajo nuestros pies cuando ponemos nuestra mirada en Él, cuando ponemos nuestra fe en Él. El relato entonces ahora nos dice que la presencia de Jesús se fue haciendo gradualmente más fuerte que la misma tormenta. Versículo 28, Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas, por favor. Noten
esta aparente contradicción en Pedro. Cuando él dice, Señor, si eres tú, manifiesta duda. Y cuando dice, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas, manifiesta una fe tan grande como para pedirle a Cristo un imposible. En otras palabras, Señor, no estoy seguro de que seas tú, pero en caso de que seas tú, entonces creo que tú tienes el poder para hacerme a mí también caminar sobre las aguas. Vean esta ambivalencia en el corazón de Pedro que nos llena de esperanza a nosotros, porque es una batalla en la duda y una batalla con una fe tan grande en la que tratamos de prevalecer en medio de las grandes pruebas. Y dice también el relato que llega la invitación de Jesús, la cual supera las capacidades del discípulo. Versículo 29, y él le dijo, ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Hay aquí una maravillosa demostración de fe por parte de Pedro. Solamente una fe genuina haría que un pescador salga de la barca en medio de una tormenta nocturna y camine sobre las aguas. Unos 590 años antes de Cristo, Dios dijo a través de su profeta Jeremías, yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? El ángel Gabriel en el primer siglo le dijo a María, porque nada hay imposible para Dios. Nuestra debilidad es entonces una oportunidad cuando el poder de Dios se perfecciona en nosotros, como Pablo también lo escribiría más tarde. Nuestra competencia no proviene de nosotros mismos, sino de Dios en nosotros, de la invitación de Cristo hacia lo imposible. Uno de mis mentores, el doctor Adrian Rogers, solía decir, no se trata de lo que tú puedas hacer para Dios, sino de lo que Dios puede hacer a través de ti. Pedro caminó sobre las aguas no en sus propias fuerzas, sino con el poder de Cristo operando en la situación y con su fe depositada en Jesús. Lo siguiente que vemos es que el llamado de Jesús fue más grande que la medida de fe del discípulo. Mis hermanos, seamos honestos. Y esto lo puedo hablar a título personal. Cuando recibí el llamado de Jesús, automáticamente su llamado superó mis capacidades. Su llamado superó también mi medida de fe. Su llamado es mucho más grande que yo. Yo estoy seguro que lo mismo ha pasado contigo. En el versículo 30 dice, pero al sentir la fuerza del viento, Pedro tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Pedro clamó con la expresión más básica de fe que puede emitirse. Al momento, Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro empezó con mucha fe, pero acabó con poca fe. ¿Cómo puede pasarse de una muestra tan magnífica de fe a hundirse en la duda? ¿Cómo se puede pasar del triunfo sobrenatural a un fracaso natural? Pedro quitó sus ojos de Cristo y empezó a mirar las circunstancias. Entonces se hundió. La realidad es que ni siquiera el más valiente de los discípulos tuvo una fe perfecta. Debemos reconocer que nuestra fe muchas veces va acompañada de nuestra lucha contra la duda. A pesar de nuestra fe imperfecta, tenemos al Dios perfecto. Y cuando, al igual que Pedro, clamamos, Señor, sálvame, Dios extiende su mano
para rescatarnos. Tiempo más tarde, cuando Jesús anunció la negación de Pedro, continuó tratando con su fe. En Lucas 22:31 dice: el Señor dijo también: Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe, y tú, cuando hayas vuelto, deberás confirmar a tus hermanos. Después de que Pedro negó a Jesús, supo también lo que era hundirse en seco. Pero el Señor, como en aquella tormenta, seguía trabajando con la fe de Pedro. Al punto de que Jesús le dice: Pedro, vas a ser quebrantado. Y vean cómo Jesús intercede por él. Pero yo he rogado por ti, para que no te falte la fe. En otras palabras, esta prueba va a terminar por fortalecer tu fe de tal manera de que tú vas a llegar a tus hermanos para también fortalecer la fe de ellos. Tú serás mi instrumento para que la fe de otros también aumente. Los conflictos de la vida son bendiciones enmascaradas que Dios usa para enriquecer nuestra fe y consolidarnos para que seamos mejores instrumentos suyos cuando Él nos confíe cosas mayores para su gloria. Punto número 3 y final. Después de la tormenta, los discípulos llegan a conocer a Jesús de manera más profunda. Versículo 32. Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Es decir, en el momento en el que Pedro y Jesús suben a la barca, la tormenta se acaba. Entonces, los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres Hijo de Dios. Por primera vez en el Evangelio de Mateo, los discípulos confiesan la verdadera identidad de Jesucristo. Identidad que Satanás y sus demonios ya habían reconocido. Santiago escribió que aún los demonios creen y tiemblan. La declaración de los discípulos aquí presagia la gran confesión de Pedro, cuando él dirá: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El salmista escribió: tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Esta preciosa historia nos ofrece un amplio panorama del inmenso poder y la gran misericordia de Dios. Y nos muestra una mezcla de fe y duda que existe aún en los mejores discípulos de Jesucristo. Sabemos que la fe de un discípulo puede a veces debilitarse y ser muy pequeña. Pero también estamos seguros de que Dios hará todo lo necesario para que dicha fe crezca, aumente y sea fortalecida. La tormenta significa las pruebas de la vida. Y sabemos que
antes de las pruebas, durante las pruebas y después de las pruebas. Jesucristo sigue obrando. Te invito a que oremos juntos. Señor Jesús, venimos delante de ti reconociendo que aun cuando nos hemos sentido solos, en la penumbra, en la tempestad, en una barca que está hundiéndose, tú permaneces fiel. Nada escapa de tu soberanía y providencia. Tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, incluyendo las tormentas de la vida. Por eso podemos confiar plenamente en ti, poner una fe incondicional en ti. Aun cuando batallamos con nuestras dudas, con nuestra incredulidad, como el padre de aquel muchacho endemoniado te dijo Jesucristo: Señor, creo, ayúdame en mi incredulidad. Señor, tú llegas de las maneras en las que menos te esperamos en algunas ocasiones y nos sorprendes de tal manera en la que, llenos de pánico, al igual que los discípulos, podemos gritar un fantasma, no siendo congruentes con nuestra fe ni con la realidad divina. Pero tú, en tu inmensa misericordia, abres nuestros ojos y nos haces caminar sobre lo que a nosotros nos parece imposible, pero para ti es posible. Señor, nada es imposible para ti. Tú nos entiendes, tú te compadeces de nosotros, tú estás con nosotros, tú nunca nos dejarás, nunca nos desampararás. Hoy reconocemos que tú eres el Hijo de Dios, tú eres Dios, Jesucristo. Gracias por tu obra en nosotros. Una obra que es evidente antes de la tormenta, durante la tormenta y después de la tormenta, porque tú siempre, siempre estás presente en el tiempo y el lugar en el que nos encontremos. Aquí estamos, con la espada en nuestras manos, todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie, luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. Ya el otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera llegará, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia y conscientes de que
siempre habrá un mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Aquí estamos. Los recuerdos se me agolpan en la mente y en algún momento tu figura emerge. No sé cómo, pero siempre estás presente en el tiempo y el lugar. Aquí estamos. Nuestro paso aún es firme a tu lado. Nuestros ojos ya te miran caminando. Casi, casi ya te tocan nuestras manos. Llegaremos hasta ti, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia y conscientes de que siempre habrá un mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Aquí estamos. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Cristo. Haz esta oración de fe conmigo y habla con Dios como nunca antes lo has hecho. Une tu corazón creyendo, con tus labios confesando, y dile a Jesús: Señor, sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día, venciendo a la muerte para darme vida eterna. Creo en ti, Jesús. Pecador, ven a Cristo, Jesús. Y feliz para siempre serás. Que si tú le quisieras tener, al divino Jesús hallarás. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen
promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de